Bienvenida o bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos metemos en un tema fascinante y la verdad bastante complejo del Imperio Incaico. Nos vamos a basar en el trabajo académico de Luis Millones Santagádea. Así es. Hoy vamos a analizar la Capacocha. A veces se le llama Capac Ucha. Fue quizás una de las ceremonias más impactantes y de mayor escala en todo el Tahuantinsuyo. Y bueno, hay que decirlo, implicaba sacrificios humanos, específicamente de niños y niñas. Correcto. Un aspecto central de esta práctica. Nuestro objetivo aquí es, intentar comprender el contexto, ¿no? Cómo se hacía, qué significados pudo tener, todo dentro de la cosmovisión y la política inca. Trataremos de hacerlo basándonos en las fuentes, sin emitir juicios desde nuestro presente. Exactamente. Es un ejercicio de entendimiento. Vamos a explorar cómo se conectaba con la religión oficial, con la figura misma del Inca, con esa profunda veneración a las montañas sagradas, los apus. Y también veremos cómo funcionaba como un instrumento de control, de cohesión, en un imperio tan vasto. Vamos a desentrañar los detalles de esta ceremonia que, la verdad, movilizaba a todo el estado inca. Perfecto. Empecemos entonces por el contexto. El Imperio Incaico. Impresionante su expansión, su administración, y todo esto sin un sistema de escritura como el que conocemos hoy. ¿Cómo lograban mantener unido un territorio tan diverso, tan extenso? Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? Principalmente lo hacían a través de un sistema religioso oficial que era muy visible, muy organizado y estaba, digamos, por todas partes. Hablamos de ritos públicos, de plegarias que eran más o menos estándar, canciones, danzas específicas, un calendario ceremonial que marcaba el ritmo de la vida. Todo estaba diseñado para que la gente sintiera la presencia del Estado y siguiera, pues, las directrices del culto oficial. Y los quipus, los famosos quipus. Los quipus eran herramientas muy sofisticadas, sí, pero fundamentalmente para la contabilidad, para registrar datos, números, censos. No eran para transmitir narrativas complejas o doctrina religiosa de forma escrita, como un libro. Claro. En ese vacío, digamos, la religión ceremonial, tan visual, tan participativa, se convertía en una herramienta potentísima de poder. Y de cohesión social, entendido. Y dentro de esa estructura religiosa, llegamos a los sacrificios humanos, un aspecto que hoy nos resulta, particularmente difícil de asimilar. El texto de Millones señala la Capacocha como el ritual más relevante en este sentido, y enfocado en niños. ¿Por qué niños específicamente? ¿Y cuándo se activaba algo tan grande? La Capacocha era fundamentalmente una respuesta a momentos de crisis extrema, situaciones límite para el imperio. Se realizaba para intentar conjurar catástrofes naturales que ponían en jaque la estabilidad. Hablamos de terremotos devastadores, sequías que amenazaban las cosechas, inundaciones, incluso epidemias. Situaciones límite, como dices. Exacto. También se activaba para pedir protección divina para el propio Inca, especialmente en momentos cruciales, como el inicio o el fin de su reinado, o si enfrentaba una enfermedad grave, o ya en la vejez. Era en esencia una súplica de máxima potencia, una ofrenda que se consideraba la más valiosa posible a las deidades. ¿Y por qué niños? Se creía que los niños y niñas, por su pureza, su inocencia, su estado, digamos, intacto, eran los mensajeros más adecuados para llevar las súplicas a los dioses. Eran la ofrenda más preciada. Comprendo la lógica interna, aunque sea dura. El trabajo de Millones también le da mucho espacio a la importancia de las montañas en la cosmovisión andina. ¿Cuál era su rol exactamente? Un papel absolutamente fundamental. Central, diría yo. La cordillera de los Andes no es solo un paisaje imponente, no. Es una presencia que inspira respeto y también temor. Ciertas montañas específicas eran consideradas apus, entidades divinas, señores poderosos, fuentes de energía sobrenatural. Como dioses locales. Algo así, pero más complejo. Y es interesante lo que señala Millones, citando un caso en Sargua, Ayacucho, el Cerro Mariano Borao. No siempre eran las cumbres más altas las más veneradas. A veces, montañas más modestas eran el apo principal para una comunidad específica. Dependía de la historia local, de los mitos. ¿Entonces eran más que simples protectores? ¿Cómo interactuaban con la vida diaria? Mucho más, eran percibidos como los proveedores esenciales de agua,
algo vitalísimo en los Andes, ¿no? A través de lluvias, glaciares, manantiales. También eran guardianes de la fauna y la flora local, y, muy importante, eran los repositorios sagrados de los ancestros muertos. Los ancestros. Sí, fíjate en el término quechua malqui. Se usa para las momias de los antepasados, pero significa también retoño o planta joven. Qué interesante dualidad. Es reveladora, ¿verdad? Sugiere un ciclo continuo, una conexión muy profunda entre la muerte, los ancestros momificados y la fertilidad, la regeneración de la vida. El texto menciona una imagen muy potente. Esa creencia en un viaje del alma hacia el Apu después de la muerte. Y que era guiada por un perro negro. Exacto. Esa creencia subraya la conexión íntima, personal, ancestral, que existía con la montaña. Y estas montañas no eran vistas como entes pasivos, inertes. No. Tenían personalidad, voluntad, sentimientos. Sentimientos. Sí. El manuscrito de Guaruchirí, que es una fuente valiosísima porque recoge tradiciones orales preincaicas o paralelas, narra batallas míticas entre apus, como la de Pariacaca contra Guayayo Carhuincho. Estas luchas simbolizaban no solo fuerzas naturales, sino también conflictos históricos, tensiones entre diferentes grupos humanos y regiones. Esto muestra que los cultos locales a los apus tenían su propia dinámica, y a veces, pues, negociaban o incluso desafiaban el poder centralizador inca. Entiendo, eran fuerzas con agencia propia. Y los incas, que eran conocidos por su pragmatismo político y religioso, ¿cómo manejaron esta diversidad de cultos a las montañas? ¿Los suprimieron? No exactamente suprimir. Más bien, los integraron estratégicamente a su propio sistema. Fueron muy hábiles en eso. Un ejemplo clarísimo es Guanacaure, una montaña cerca de Cusco. Está vinculada directamente al mito fundacional de los hermanos Ayar. ¿Recuerdas? Sí, claro. Y era el lugar donde se realizaba el Huarechiqui, ese rito tan importante de iniciación para los jóvenes de la nobleza incaica. Al incorporar apus clave a su mitología y a sus rituales estatales, los incas legitimaban su propio poder, asociándose a estas fuerzas ancestrales tan poderosas. Una estrategia inteligente. Muy inteligente. Sin embargo, también mostraron respeto o al menos reconocimiento hacia otros grandes apus regionales con cultos muy arraigados, como Coropuna en Arequipa o Ausangate cerca de Cusco, aunque a veces usaban una táctica de control interesante. Se llevaban los ídolos o representaciones de estas huacas regionales a Cusco. Como rehenes sagrados, la lealtad de esas provincias. Para la cosmovisión inca, por supuesto, todos estos apus estaban interconectados con las deidades mayores como Mamapacha, la Madre Tierra, y Mamacocha, la Madre Mar. Fascinante esa relación tan compleja con el paisaje. Volvamos entonces a la Capacocha. Ya entendemos mejor el porqué y la importancia del escenario montañoso. Pero ¿cómo se ponía en marcha una ceremonia tan compleja? ¿Qué implicaba a nivel imperial? La orden venía directamente del Zapa Inca. Era una decisión tomada en respuesta a esas situaciones críticas que mencionamos antes. Un cambio de mando, la enfermedad del soberano, un desastre natural de proporciones. Cronistas como Cristóbal de Molina, el cusqueño, atribuyen la sistematización y la escala que alcanzó esta ceremonia a Pachacuti Inca Yupanqui, el gran organizador del Tahuantinsuyo. El gran reformador. Y una vez dada la orden, me imagino que se desencadenaba una logística brutal. Impresionante es poco, hay que imaginar la movilización que significaba para todo el imperio. Cada provincia, cada grupo étnico bajo dominio inca tenía la obligación de contribuir, generalmente con 1 o 2 niños o niñas. Solían tener entre 6 y 10 años, aunque a veces podían ser adolescentes. ¿Y cómo los elegían? La selección era sumamente rigurosa. Debían ser físicamente perfectos, sin ninguna marca, cicatriz, ningún defecto. Las crónicas usan la frase sin mancha ni arruga. Y Rodrigo Hernández Príncipe, un sacerdote español que investigó estas prácticas y documentó un caso específico que veremos luego, añade un detalle clave. A menudo eran hijos de curacas. Ajá, de los jefes locales. Exacto, o de familias principales. Esto ya nos da una pista muy clara de la dimensión política que tenía el ritual, ¿no? Totalmente. Estos niños y niñas, entonces, representando la totalidad del imperio, emprendían largos y muy solemnes viajes hacia la capital, hacia Cusco. Uf, esos viajes debieron ser algo extraordinario. Ciesa de León, otro cronista importante, describe la llegada a Cusco no como algo fúnebre, sino casi como una gran fiesta, aunque con un trasfondo muy solemne, claro.
Habla de procesiones enormes, de los ídolos y huacas de todo el imperio siendo llevados a la capital. La presencia imponente del Inca presidiendo todo. Música ritual, los taquis. Sí, y consumo abundante de chicha, la bebida de maíz fermentado. Incluso menciona una enorme cadena de oro que, según se dice, rodeaba la plaza principal, el Aucaipata, en estas ocasiones especiales. Un despliegue de riqueza y poder. Una demostración total. Correcto. La fase en Cusco era un despliegue de poder estatal y de fervor religioso concentrado. Allí, los niños seleccionados participaban en ceremonias muy importantes, rendían homenaje a las deidades principales del panteón inca, Huiracocha, el creador, Inti, el sol ancestro divino de los incas, e Illapa, el dios del trueno, el rayo, la lluvia. Y a Guanacaure, el Apu de Cusco. Y a Guanacaure, por supuesto. Molina describe cómo los niños que iban vestidos con ropas finísimas daban vueltas rituales alrededor de las estatuas de estos dioses en la plaza. Además, se realizaban sacrificios masivos de llamas. Hernández Príncipe llega a mencionar la cifra casi increíble de 100.000 llamas sacrificadas durante una capacocha. 100.000. Es una cifra astronómica. Sí, y el propio Inca participaba activamente. Realizaba brindis con chicha en honor a las deidades, especialmente al sol, y compartía el zancu, que era una masa ceremonial hecha de maíz molido mezclado con sangre de las llamas sacrificadas. Era como una especie de comunión sagrada con la élite y, simbólicamente, con los niños que iban a ser sacrificados. Una ceremonia centralizada y de una escala abrumadora en Cusco. Impresionante. ¿Y qué pasaba después? ¿Cuál era el destino final de estos niños y niñas? Su destino variaba. Algunos, probablemente los que eran originarios de la propia región de Cusco, eran sacrificados allí cerca, en lugares sagrados, en huacas cercanas a la ciudad. Molina menciona específicamente 2 sitios, Sacalpiña y Chuquicancha. ¿Y los demás? ¿Los que venían de lejos? La mayoría, aquellos que habían llegado desde las provincias más lejanas del Tahuantinsuyo, iniciaban un viaje de retorno. Pero, ojo, no era un retorno a sus hogares. Y aquí es donde Millones resalta un detalle que es, realmente impactante y difícil de imaginar. Este viaje de retorno no seguía los caminos incas normales, los Capac Ñan. Exacto. Y este es un detalle simbólico y logísticamente asombroso. Se les exigía caminar en estricta línea recta. En línea recta. Atravesando todo. Sí. Sin desviarse, atravesando cualquier obstáculo natural que encontraran en su camino. Quebradas profundas, cerros empinados, ríos caudalosos. ¿Imagina la dificultad? Iban acompañados por comitivas ceremoniales especiales, los huacamayos, que eran, según se entiende, los especialistas rituales encargados de realizar los sacrificios en las paradas designadas. ¿Y se registraba todo? Todo, meticulosamente. Los quipucamayos, los maestros de los quipus, registraban cada paso, cada ofrenda en sus cordeles anudados. Y el sacrificio no era un evento único al final del trayecto, no. ¿Cómo funcionaba entonces? Era un proceso... distribuido. Precisamente, era secuencial y geográficamente disperso. Al llegar a ciertas huacas, lugares sagrados predeterminados a lo largo de esa ruta rectilínea trazada desde Cusco, algunos de los niños de la comitiva eran sacrificados. Allí mismo. Allí mismo. Eran enterrados en ese lugar sagrado con sus finos atuendos ceremoniales y las ofrendas que los acompañaban. Pequeñas figuras de metal o concha, cerámica fina, textiles. Y el resto de la comitiva continuaba su marcha. Implacable, en línea recta. Qué imagen tan dura, sí. El grupo iba disminuyendo en número a medida que se realizaban más sacrificios en otras huacas designadas a lo largo del camino. Este proceso continuaba hasta que todos los niños hubieran sido entregados como ofrenda, y la supervisión era muy rigurosa. Había unos mensajeros especiales llamados cachaqué, cuya función era asegurar que el ritual se cumpliera al pie de la letra, sin desviaciones, sin fallos. Las crónicas nos pintan este cuadro tan detallado, tan complejo. Pero claro, uno podría preguntarse, ¿hasta qué punto es una descripción fidedigna? O quizá exagerada por los cronistas. ¿Qué rastro real dejó esto en la tierra? Bueno, ahí es donde la arqueología ha jugado un papel crucial. Ha venido a confirmar de manera contundente la veracidad y la escala de estas prácticas que describen los cronistas y que recoge Millones. El texto destaca especialmente las investigaciones realizadas en la cima del volcán Misti, en Arequipa.
Un apo imponente, de gran importancia regional. Allí, a más de 5.800 metros de altura, los arqueólogos Johann Reinhardt y José Antonio Chávez hicieron hallazgos extraordinarios a finales de los años 90. ¿Qué encontraron exactamente en un lugar tan inhóspito, tan alto? Primero, cerca de la cumbre identificaron una plataforma ceremonial construida por los incas y dos tumbas colectivas que contenían ofrendas, pero no los cuerpos principales. Estaban como esperando. Ajá. Y luego, el hallazgo más revelador y más estremecedor, la verdad. Dentro del propio cráter del volcán, a unos 100 metros bajo el borde, descubrieron los restos congelados y momificados de 8 o 9 individuos. Niños. Niños y adolescentes, claramente identificados como víctimas de una capacocha por todo el contexto y los objetos asociados. Y junto a ellos, un ajuar funerario de una riqueza excepcional, que confirma la importancia del ritual. Había 47 figurillas. ¿47? Sí, figurillas antropomorfas y de llamas, exquisitamente trabajadas en oro, en plata, en cobre, y también en concha espóndilos. En la concha roja, ¿verdad? Se haría de lejos. Exacto. Una concha marina muy valorada, traída desde las costas cálidas del actual Ecuador. Un lujo. Además, encontraron cerámica inca de estilo imperial, de altísima calidad, textiles finos, muy bien conservados por el hielo, artefactos de hueso, de madera, y más conchas espóndilus, enteras y fragmentadas. Es una prueba directa tangible, casi una foto congelada del momento. Exactamente, una instantánea congelada de la práctica, terrible y fascinante a la vez. Es verdaderamente impactante. Y mencionas que el Misti no es el único caso, que hay más. No, en absoluto. Descubrimientos muy similares se han realizado en las cumbres de otras altas montañas a lo largo de toda la cordillera de los Andes, en lo que fueron los territorios del Tahuantinsuyo. En Perú, por supuesto. En Chile, ahí están los famosos niños de Yuyayaco, con una conservación increíble. Sí, los he visto en fotos. Impresionantes. Y también en Argentina. Todos estos hallazgos comparten patrones muy similares. Estructuras ceremoniales incas en las cumbres. Tumbas con niños o adolescentes sacrificados, y siempre acompañados de ofrendas lujosas, miniaturas, textiles finos, cerámica imperial. La evidencia arqueológica es sólida, es consistente, confirma la extensión y la estandarización de la capacocha como un ritual de Estado. Queda claro. Más allá de la arqueología, que nos da la evidencia física, el texto de Millones rescata una historia que, de alguna manera, le pone un rostro humano a esta práctica. Es el relato documentado por Rodrigo Hernández Príncipe, alrededor de 1621, y resulta particularmente conmovedor. Sí, es el caso de Tanta Carua, una niña de unos 10 años más o menos, hija de Caique Poma, que era el curaca principal de la región de Ocros, en la sierra de lo que hoy es Ancas. Fue seleccionada por su belleza, su perfección física, y enviada como capacucha a Cusco. ¿Y cómo se sabe su historia? El relato lo recogió Hernández Príncipe, de los descendientes y de la memoria oral local. Más de un siglo después de los hechos, mientras investigaba las idolatrías que todavía persistían en la zona. Y detalla su viaje a la capital imperial, las magníficas fiestas y los honores que recibió allí en Cusco. Y luego, el extenuante y brutal viaje de regreso, siguiendo esa ruta ceremonial en línea recta que comentábamos. El texto incluye una cita atribuida a ella que es, simplemente desgarradora. Dice algo como, acaben ya conmigo que para fiestas bastan las que en el Cusco me hicieron. Uf. Refleja un nivel de agotamiento físico y quizás emocional inimaginable. Es una frase que condensa todo el drama humano detrás del ritual, ¿verdad? Según el relato que recogió Hernández Príncipe, llevaron a Tanta Carua a un cerro alto, descrito como el remate, el límite de las tierras bajo influencia directa del Inca, un lugar liminal, sagrado para su comunidad. ¿Y allí? Allí cavaron un pozo profundo, como un silo, con un nicho o depósito lateral que el documento describe a modo de alacena. Y en ese espacio reducido, Tanta Carua fue enterrada viva. Viva. Sí, aunque es muy probable, como sugieren otros hallazgos arqueológicos como los de Yuyayacón, que fuera adormecida previamente.
quizá con chicha muy fermentada o alguna sustancia narcótica, para minimizar su conciencia y su sufrimiento en el momento final. ¡Qué horror! Hernández Príncipe, en su celo de extirpador de idolatrías, localizó y exhumó su cuerpo tiempo después. Se había conservado momificado por las condiciones secas y frías del subsuelo andino. La encontró junto con sus ofrendas, pequeñas ollas, cantarrillos de cerámica fina, y sus topos. Los prendedores. Sí, los prendedores o alfileres de plata que usaban las mujeres para sujetar sus mantas, símbolos de su estatus, de su identidad. Es una historia terrible, realmente. ¿Y qué ocurrió con el padre? Con Caquepoma, el curaca que entregó a su hija para este fin. Aquí se revela con toda claridad la dimensión política fundamental de la capacocha, algo que Millones subraya mucho. A cambio del sacrificio de su hija, Tanta Carwa, Caquepoma recibió del Inca un honor de altísimo valor. El dúo. El asiento ceremonial. Exacto. Un pequeño asiento ceremonial de madera que era un símbolo de autoridad y de estatus muy elevado en la sociedad inca. Y además fue confirmado o elevado al cargo de curaca principal de toda su región. ¡Vaya! Este intercambio era central. Era clave para entender cómo funcionaba el ritual como mecanismo político. El sacrificio de un hijo o hija no solo buscaba aplacar a los dioses, sino que sellaba una alianza muy poderosa entre el poder central incaico y las élites locales, los curacas. Le daba poder a cambio. Les otorgaba un inmenso prestigio religioso y político, y autoridad legitimada directamente por el Inca, a las familias y a las comunidades que participaban en esta ofrenda suprema. De hecho, Hernández Príncipe también encontró tiempo después la tumba del propio Cauquepoma, y estaba enterrado con grandes honores. ¿Cómo? Sentado orgullosamente sobre su dúo, vestido con ropas finas, adornos de plata, rodeado de sus ancestros y descendientes. Claramente, su estatus se había consolidado enormemente. Entonces, está claro. La capacocha iba mucho, mucho más allá de un acto puramente religioso de aplacamiento divino. Funcionaba como un mecanismo sofisticado, con profundas implicaciones políticas y sociales. Precisamente, era una herramienta multifacética de integración y de control imperial. Tenía muchas capas. Unía, física y simbólicamente, los puntos más distantes del Tahuantinsuyo con el corazón del poder en Cusco. Reafirmaba, de la manera más dramática posible, el poder absoluto del Inca sobre la vida y la muerte de todos sus súbditos, incluyendo a los hijos e hijas de las élites provinciales. Un mensaje muy claro de poder. Clarísimo. Y consolidaba alianzas con los curacas locales a través de ese intercambio simbólico y político de enorme potencia. Entregar un ser querido a cambio de estatus, de poder local y de una conexión directa con lo sagrado y con el Estado Inca. Esa marcha en línea recta, por ejemplo, que mencionamos antes, quizás podría interpretarse simbólicamente como eso, la imposición de una conexión directa, inquebrantable, controlada por el centro, entre la periferia, el poder imperial y las huacas sagradas del territorio. Entiendo la lógica política y religiosa que Millones describe. Es compleja, pero tiene su coherencia interna. Aún así, cuesta no preguntarse cómo se vivía esto a nivel familiar, ¿no? Más allá del prestigio que obtenía el curaca. ¿Y cuál sería el impacto real de este ritual en la percepción del poder inca en las zonas más remotas, o quizás en las recién conquistadas? Son aspectos que, quizás, las fuentes no nos permiten saber del todo. Son preguntas muy válidas y, la verdad, difíciles de responder con certeza. Las fuentes que tenemos, los cronistas, los documentos de extirpación, a menudo reflejan la perspectiva estatal, o la de los españoles, la experiencia íntima, familiar, el posible duelo, el trauma. Eso queda en gran medida fuera de nuestro alcance directo, aunque podemos intuirlo, claro, a través de relatos como el de Tanta Carwa. Sí, esa historia deja entrever algo de eso. Bueno, hemos recorrido hoy los aspectos centrales de la capacocha inca, guiándonos por la investigación de Luis Millones. Vimos que era una ceremonia de una escala enorme que implicaba el sacrificio de niños y niñas seleccionados, considerados la ofrenda máxima, la más valiosa. Así es. Y su propósito era doble, ¿no? Por un lado, aplacar a los dioses en momentos de crisis, y por otro, simultáneamente, consolidar el poder imperial a lo largo y ancho del Tahuantinsuyo. Exacto. Analizamos también su profunda conexión con la sacralidad de las montañas, los apus.
y los complejos rituales que se desarrollaban tanto en la capital, en Cusco, como en esas extrañas y simbólicas rutas rectilíneas de retorno. Revisamos también la evidencia arqueológica, que es contundente, la verdad. El caso del volcán Misti y otros sitios de altura confirman la escala y las características de esta práctica descrita en las crónicas. Y nos detuvimos en la historia personal de Tanta Carwa, un caso documentado que ilustra de manera conmovedora esa intrincada mezcla de fervor religioso, cálculo político y, bueno, profundo drama humano que envolvía la Capacocha. Vimos cómo, tal como argumenta Millones, lo sagrado y lo político estaban inseparablemente unidos en este ritual. Eran dos caras de la misma moneda. Como reflexión final, más allá del impacto emocional que nos produce hoy una práctica así, vale la pena intentar pensar en la lógica interna que esta ceremonia pudo tener para la sociedad que la practicaba. ¿Qué nos dice sobre esa cosmovisión andina, donde la vida, la muerte, la naturaleza personificada en los apus, los ancestres representados por los malquis y el poder del Estado estaban tan íntima y complejamente entrelazados? Quizás la pregunta que persiste, y que el propio Millones deja entrever en su trabajo, es si debemos entender estos sacrificios únicamente como un final trágico, como una pérdida absoluta. ¿O existía también una dimensión de transformación en esa cosmovisión? Es posible que, en la percepción de la comunidad local, el niño o niña sacrificado se convirtiera en algo más. ¿En qué sentido? Quizás en un protector divino local. Un intermediario poderoso y sagrado entre su gente y el cosmos, vinculado para siempre a esa huaca, a esa montaña donde fue enterrado. El elevado estatus y poder que adquirían sus padres podría ser, en parte, un reflejo de esta creencia, de que su hijo o hija no había simplemente muerto, sino que se había transformado en una entidad poderosa. Una transformación. Sería una conexión extrema, casi inconcebible desde nuestra perspectiva actual, entre lo humano, lo divino encarnado en el paisaje andino y el poder terrenal del Inca. Una ventana, quizás, a una forma muy diferente de entender el mundo y el lugar del ser humano en él.